Muy buenas a todos. Bueno, voy a resolver este ejercicio que me pide que calcule cuánto vale la caída de tensión de la resistencia 2, cuánto vale la corriente de la resistencia 3 y cuánto vale la tensión de la fuente para después indicar cómo se conecta un multímetro para medir la tensión de la resistencia 2 y cómo se conecta un multímetro para medir la corriente de la resistencia 3 y cuál es el rango que tengo que elegir. Bueno, primero arranco directamente ya indicando cómo se conecta el multímetro, pero me da la corriente de la resistencia 3. Por acá va a circular la corriente de la resistencia 3. Voy a abrir el circuito por donde circula la corriente de la resistencia 3 y ahí voy a colocar el multímetro en corriente. Por acá va a circular la corriente de la resistencia 1 y por acá va a circular la corriente de la resistencia 2 y R2. ¿Cómo se conecta un multímetro para medir la caída de tensión de la resistencia 2? Bueno, en paralelo con la resistencia 2, por supuesto el multímetro lo coloco en tensión. ¿Cuál es el rango que tengo que elegir? Bueno, para ello tengo que calcular sí o sí estos valores de acá. Bueno, el dato que tengo es que la corriente de la resistencia 1 es 9 mA. Con ese dato yo puedo calcular la caída de tensión de R1 es igual a IR1 por R1 y va a ser 9 mA por R1, que es 1K ohm. Bueno, esto me da 9 voltios, la caída de tensión de R1. Ahora, yo tengo que llegar a calcular cuánto vale la tensión que hay en estas dos resistencias que están acá. Estas dos resistencias son dos resistencias que están en paralelo, por lo tanto, porque vemos que acá R2 y R3 están unidos por dos puntos. Estas dos patitas están unidas entre sí acá, y estas patitas de R2 con la de R3 están unidas ahí. Yo voy a hacer una resistencia equivalente, voy a tomar la resistencia equivalente que va a ser el paralelo de R2 en paralelo con R3, que es igual a la multiplicación de las resistencias dividido la suma de las resistencias, entonces 2K por 1K sobre 2K ohm más 1K ohm. Bueno, esto queda 2K ohm cuadrado sobre 3K ohm. Esto es 2 tercios, 2 sobre 3, 0,666 K ohm. Entonces, vuelvo a dibujar este circuito para que quede más claro. Acá tenemos la fuente, acá tenemos la resistencia 1 y acá vamos a tener el paralelo de la resistencia 2 con la resistencia 3 y que vale 0,666 K ohm. Ahora, la corriente que circula por acá, la corriente 1, que es un dato, va a ser la misma corriente que circula por acá. La corriente del paralelo R2 con R3 es igual a la corriente de la resistencia 1 y es igual al dato que nos había dado el ejercicio, que es 9 miliamperes. Teniendo ese dato, yo puedo calcular cuánto vale la caída de tensión que hay en esta resistencia. La caída de tensión en el paralelo de R2 con R3 es igual al paralelo de la resistencia 2 con la resistencia 3 por la corriente que circula en ese paralelo, o sea, 0,666 K ohm por 9 miliamperes, y eso me da 6 voltios. 6 voltios es la tensión que hay acá en este paralelo de R2 a R3, y como R2 y R3 están en paralelo, la tensión de R2 va a ser igual a la tensión de R3 igual a la tensión del paralelo que hay en R2 en R3, 6 voltios. Por lo tanto, ya tengo el dato acá. Tensión de R2, 6 voltios. Teniendo el dato tensión de R2 y teniendo el dato tensión de R3, puedo calcular cuánto vale la corriente de R3, que es igual a la tensión de R3 sobre R3,
6 voltios dividido R3, que R3 valía 2K ohm. Bueno, esto me da 3 miliamperes. Ya tengo el dato de la corriente R3, que es 3 miliamperes. Y por último, ¿qué tengo que calcular? ¿Cuánto vale la tensión de la fuente? Acá tengo una malla donde yo puedo aplicar Kirchhoff y la sumatoria de las tensiones en esa malla igual a 0. ¿Y qué tensiones tenemos? La tensión de la fuente, quien aporta corriente al circuito, positiva, menos la caída de tensión que hay en la resistencia 1, menos la caída de tensión que hay en esta resistencia que estaba acá, que es el paralelo de R2 con R3. Todo esto igual a 0. Y acá puedo despejar cuánto vale la tensión de la fuente, y va a ser igual a la suma de la tensión de R1 más la tensión que hay en el paralelo de R2, R3. La tensión de R1 era 9 voltios, más la tensión de R2, R3, que era 6 voltios, y esto me da 15 voltios. Ya tengo calculado la tensión de la fuente. Y por último, ¿cuál es el rango más adecuado para medir la tensión de R2, que era de 6 voltios? Bueno, el rango más adecuado, en este caso, es 20 voltios, tensión continua. ¿Cuál es el rango más adecuado para medir una corriente de 3 miliamperes? El rango más adecuado es 20 miliamperes corriente continua.